Les invito a que usted pueda abrir sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y para hacerlo, le suplico que pudiera, en reverencia a las Escrituras, ponerse de pie para poder leer. Leeremos muchos versículos, pero quisiera que juntos y de pie pudiéramos leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hasta ahí. Amén. Si usted desea tomar su asiento, lo puede hacer. Estamos en la conmemoración de la Semana Santa. Hemos dicho esto desde el principio. La gente suele saludarse en esta ocasión, deseándose felicidades en las Pascuas. No sé si a usted le pasó, yo he recibido muchos saludos, muchos de ellos de personas que no son cristianas y que nos hacen saber sus deseos de felicidad en este tiempo. Claro que cuando nosotros escuchamos que las personas se alegran y nos felicitan, o por lo menos nos desean felicidades en unas épocas como estas, nos preguntamos si realmente ellos entienden las implicancias de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es muy fácil que las personas acepten nuestra fe. Las personas no tienen ningún problema con que nosotros digamos que somos cristianos o que creemos en Dios. Hay muchas personas notables que lo hacen, que dicen creer en Dios. Y a veces hasta me asombra escuchar a personas que de sus propios labios ellos confiesan creer en el Señor. No es molesto para las personas que nos rodean que nosotros podamos hacer declaraciones de ese tipo. Lo que sí molesta a las personas es cuando comenzamos a explicar cuáles son las implicaciones de creer en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comenzamos a hablar acerca de las implicaciones del Evangelio y cuando somos claros en precisar que Dios condena la homosexualidad, que Dios condena las relaciones sexuales libres, que Dios condena el aborto. Y cuando sí decimos o explicamos las implicaciones que conlleva el Evangelio, entonces sí claramente sufrimos rechazos y sufrimos ataques. Pero esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es no solamente declarar que somos seguidores de Cristo, sino advertir a las personas acerca de estas implicaciones. Y teniendo en cuenta que el mundo hoy, casi, o por lo menos el mundo cristiano, conmemora hoy la resurrección del Señor, no puede escapar a mí hoy la realidad de nuestro país y en el debate que ha comenzado a entrar nuestra sociedad y en particular nuestra nación argentina en torno al aborto legal y gratuito. Y oré al Señor sabiendo que nosotros, cada uno como cristianos, nos manifestamos a favor de la vida, nos manifestamos en contra de la muerte. Y Romanos 1 es una clara advertencia acerca de estas cosas. Y nos muestra también cómo no solamente nuestra sociedad, sino también nuestro gobierno hoy está cediendo, está siendo permeable a grupos minoritarios que han impulsado ya desde hace tiempo reformas en la ley que tienen implicancias obviamente en nuestra sociedad, y que esto traerá sin duda un juicio de parte de Dios a nuestra nación. Y
Y claro está que muchas veces la iglesia parece estar desatendiendo estas cuestiones y en esta semana he tratado de compartir algunas cuestiones que tienen que ver con esta polémica. Lo estamos viendo en casi todos los ámbitos, esta discusión, creo que desde hace ya unas semanas se ha abierto un debate que va a durar un tiempo para luego entrar en los debates legislativos para la aprobación del aborto. Y yo tuve la sensación de que la iglesia permaneció casi distante de otras modificaciones que hubieron en cuanto a la legislación de nuestro país, como fue el matrimonio igualitario. Y aunque esto ya hace un tiempo, yo me encontré con mucho asombro que no solamente dentro de nuestra nación, que entre comillas es cristiana, había muchas personas que estaban a favor del matrimonio igualitario, sino que dentro de la iglesia había personas que estaban a favor del matrimonio igualitario, e incluso encontré hasta pastores que estaban impulsando las leyes de matrimonio igualitario dentro de nuestra nación. Claro que obviamente evitaban cualquier contradicho con las Escrituras, pero la intención era obviamente no entrar en conflicto y romper los puentes con la política que parece ser que ha favorecido mucho a la iglesia, particularmente protestante, en estos tiempos. Entonces, a fin de no generar resquemores o cortocircuito con el poder de turno, prefirieron no solamente callar, sino que incluso brindar su apoyo para que estas reformas pudieran tener lugar en nuestra nación. Y yo siento la responsabilidad como pastor de poder hablar de esto. No hablo de política, particularmente no me interesa la política, no soy un político, soy un predicador, pero como predicadores precisamente nos mostramos a favor de lo que Dios ama y en contra de lo que Dios odia. Y hemos estado en un tiempo que las personas han estado preocupados tanto por el pan y tanto por la comida y tanto por el vestido, como lo hemos visto los últimos sermones. Las personas simplemente preocupadas por qué comer, por qué vestirse, por la prosperidad del país, que han desatendido valores fundamentales de nuestra fe cristiana. Y las personas con tal, muchas veces, o solamente pensando en una prosperidad económica, no les importó votar a personas o darle su voto a personas que tenían planes explícitos acerca de la abolición de la penalización del aborto y del matrimonio igualitario y del sexo libre, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo quería reflexionar acerca de estas cosas desde las Escrituras y no creo mejor oportunidad de hablar de estas implicaciones cuando en este tiempo las personas creen estar entendiendo lo que Dios hizo en su resurrección. Por eso, al leer Romanos, y si nosotros leemos Romanos desde el capítulo 1 del versículo 28 en adelante, nos damos cuenta que nuestro gobierno está prácticamente proponiendo que practiquemos los pecados que Romanos 1 condena y que precisamente Dios nos advierte que las naciones que practican y que los gobernantes que no solamente permiten, sino que ayudan a que esto ocurra, se convertirán en una fórmula perfecta para que Dios derrame su juicio sobre esta nación. Estaba escuchando los debates
Parece que hay debates pasados, o sea, que todas las personas asumen como algo ya ganado y normal, ya para no discutir acerca de el matrimonio igualitario. O sea, eso es un oxímoron, o sea, no hay nada más contradictorio que decir que dos personas del mismo sexo se casen y eso es un matrimonio. Es absolutamente algo contrario a lo que es el matrimonio. Pero parece ser que ya no hay debate, todo el mundo acepta como que esto es así, que las personas, que dos varones que se pueden ir y contraer matrimonio, que el gobierno tiene la responsabilidad de promover el sexo libre, o sea que el gobierno tiene la responsabilidad de repartir profilácticos para que las personas forniquen a cuantas ganas tengan, y después, incluso ahora se está debatiendo que claro, que una vez que todo esto está sin ningún parámetro, que las consecuencias también el Estado se haga responsable de esto, si podríamos llamarlo consecuencias, o ellos por lo menos lo ven como una consecuencia, un embarazo no deseado, y que cada uno de nosotros como contribuyentes de este país tengamos que poner dinero para que eso se haga libre, legal y gratuitamente. Romanos 1 dice que Dios juzgará, y Dios ha juzgado a través de la historia humana a todas las naciones que animan, que promocionan o que experimentan una libertad sexual. El capítulo 1 de Romanos establece claramente que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que precisamente promocionan esta libertad sexual, la conducta sexual fuera del matrimonio, y obviamente eso es un indicativo de la desaparición de una nación. Luego también en Romanos 1 dice que Dios juzgará a aquellas naciones que defienden el comportamiento homosexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo lo que no es natural. Es una forma de odiar a Dios, de levantarse contra Dios, aborrecer a Dios, excluir a Dios. Y vuelvo a decir que no me interesa hablar de política, pero quiero también decirte de que si tú votas en esta nación, si tú tienes el derecho de ejercer tu voto y lo estás haciendo, cuando lo vayas a hacer, deberías pensar en darle tu voto a una persona que tenga por lo menos un cierto sentido de la moralidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el papel de gobierno es castigar al malo y defender al bueno. Es castigar a los malhechores y defender a las personas de buena voluntad. Entonces, si vamos a elegir a alguien para que esté en el poder, deberíamos elegir a personas que saben discernir entre lo bueno y lo malo. Porque si ellos son los que nos van a proveer de seguridad, pero no saben distinguir entre el malo y el bueno, entonces estamos en un grave problema. Y si tú piensas, que creo que no, pero si tú fueras cristiano, o si tú eres cristiano y piensas que la homosexualidad, el aborto, la libertad sexual, el aborrecer a Dios es cosa buena, entonces deberías volver a leer tu Biblia y deberías considerar lo que la Biblia habla acerca de estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos tener gobernantes que son completamente amorales, o sea, que no tienen moralidad, y esperar que ellos hagan el bien y castiguen a que hacen el mal si no saben diferenciar una cosa de la otra? Y esto es lo que Romanos 13 define como gobierno. O sea, que el gobierno está precisamente para defender al bueno y para castigar al malo.
Ahora, cuando tienes un gobierno o tienes autoridades que promueven la matanza de niños y la homosexualidad y la completa libertad sexual, tienes, como decía antes, una fórmula perfecta para que el juicio divino caiga sobre esta nación. Yo no sé lo que Dios tiene preparado para el futuro de Argentina, pero sí sé que como cristianos nosotros debemos ponernos del lado de Dios. Sin lugar a duda debemos ponernos del lado de Dios y darle el honor a Dios en todo. Y para mí es irónico que aquellas personas que se enorgullecen de defender el derecho de los débiles, hoy estén tramando, estén buscando la forma de poder asesinar a bebés en el vientre de sus madres. Eso es una hipocresía terrible de aquellas personas que creen que defienden al débil, pero ahora están buscando la forma de matar a los que más débiles e indefensos están. Los pseudo-humanistas, los que se dicen humanistas, están tratando de desatar en nuestra nación un mar de sangre. Veía el otro día una noticia donde un hombre fue detenido aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Fue detenido, lo llevaron preso, entraron a su casa, hicieron un acta, trajeron 2 médicos y se lo llevaron preso porque él estaba maltratando a unos perros. Esta misma gente que se horroriza porque alguien mata a un gato, o alguien mata a un perro, o alguien no le da de comer a un perro, son los mismos que están promocionando el que matemos seres humanos. Y eso es, para mí, algo totalmente ridículo. En nuestro mundo, algunas estadísticas dicen que matamos entre 50 y 60 millones de bebés al año. 50 y 60 millones de bebés al año. 1 de cada 3 bebés que nacen es asesinado. 4.000 bebés por día. Más de 170 bebés por hora. Muere un bebé cada 195 segundos. Muere un bebé asesinado. Puedes ir preso por matar de hambre a un perro, pero no vas a ir preso por matar a un bebé en el vientre. Hay muchos estudios hechos desde 1957 en otras naciones, en otras sociedades, y estudios acerca del aborto, hay por lo menos que se consideran, de 30 hay 27 de estos estudios que indican que hay un aumento significativo en el riesgo de contraer cáncer de mama cuando alguien se ha practicado un aborto. ¿Por qué? Porque es una interrupción terrible al círculo normal de un cuerpo. Depresión, abstinencia, culpa, vergüenza, dependencia al alcohol, etcétera, 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 todo como consecuencia del aborto. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede ser en este país de Argentina, que somos una nación que tiene tradición de defender la vida, de defender a los débiles, ¿en qué momento llegamos a esperar debatir en el Congreso si matamos bebés o no? O sea, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo ocurrió? Estaba hablando con mi esposa
hablando de esto, y estuvimos hablando en la semana, y veíamos las marchas feministas, no sé si usted las vio. Yo vi algo así porque es difícil soportar ver algo como eso. Un montón de mujeres desnudas, gritando en las calles, ¿no? Y mi esposa asoció esa imagen con plena seguridad. ¿Recuerdan al endemoniado de Gadareno que andaba desnudo y dando gritos? Bueno, igual. O sea, la imagen es satánica. El plan es completamente satánico. Bueno, solo nos basta volver a comprender quién es Satanás. Él ha sido un asesino desde el principio, ¿no es cierto? Él es el padre de la mentira. Él es el padre del asesinato. Él es el primer asesino. Yo creo que si él hubiese podido matar a Dios en el cielo, lo hubiese hecho, pero fue desterrado. Y cuando llegó a la tierra, lo primero que hizo fue mover a Caín para matar a su hermano Abel. Y desató en el mundo todo tipo de asesinatos y calamidades. Satanás particularmente se deleita en matar niños. Él es un asesino de niños. Él lo hizo en los días de Moisés, ¿recuerdan? Él lo hizo en los días de Jesús, ¿recuerdan? Él quería matar a todos los niños pequeños en Egipto por el temor al libertador que vendría. Y obviamente cuando uno piensa en esto, o sea, refleja la marca satánica en todo esto que está ocurriendo. Cuando pensamos un poco en las culturas paganas, cuando pensamos en los tiempos bíblicos, tanto los griegos como los romanos aceptaban el aborto. Y no solamente el aborto, sino literalmente el asesinato de niños. Los romanos, en su construcción familiar, patriarcal, daban el derecho al papá de una vez que naciera el niño, él, si era una niña o si era un niño, él tenía el derecho de decidir si ese niño vivía o no moría o asesinarlo en ese mismo momento. Los griegos, ya por una cuestión quizás hasta más estética, también ellos abrazaron el aborto. Ellos creían que un niño saltando en un vientre hacía poco deseable a una mujer. Entonces muchas mujeres practicaban el aborto y lo hacían de las formas más crueles posibles. La historia, si usted lee la historia antigua e incluso muchas historias seculares, las homilías y demás, se va a encontrar con personajes que murieron por entrar en procesos de aborto. Pero toda esta cultura abortista no pudo influenciar a los judíos. Los judíos rechazaron de plano el aborto, no practicaron el aborto y por dos razones particulares. La primera razón porque ellos entendían que la vida fue creada por Dios. Por lo tanto, tomar una vida, quitar una vida, era ponerse contra Dios. Era violar el primer mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Entonces ellos dijeron, no, la vida es de Dios. Y si nosotros quitamos una vida, contra Dios nos levantamos. La segunda razón por la cual los judíos no practicaron el aborto fue por causa de la segunda ley que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos entendieron con mucha claridad que el bebé en un vientre era su prójimo. Y nadie es más prójimo que para una mamá que su propio niño que está en su vientre. Entonces, basados en amar a Dios y en honrar a Dios y en amar y cuidar al prójimo, rechazaron la práctica del aborto en su cultura. Y por supuesto lo rechazaron por el capítulo 20 de Éxodo. Claramente Dios dice, no matarás, y así lo vieron. Vieron que el aborto era un asesinato, claramente. La iglesia primitiva siguió, obviamente, estos principios
El cristiano siempre ha estado en contra del aborto, en contra de la muerte de los niños en el útero. Es más, hay la Didache o la Didaqué de los católicos dice claramente: no debes asesinar a un niño por aborto. Claro, o sea, ni con eufemismos, ni con... No, claramente, esto no lo debes hacer. La Iglesia siempre ha dicho que el aborto trae el juicio de Dios porque es un asesinato. La Reforma protestante no cambió esto. El aborto siempre ha sido visto como algo violento, como un asesinato, algo que trae el juicio de Dios contra quienes lo practican. Y obviamente la postura de hoy la Iglesia protestante no es nueva. La palabra de Dios es muy claro con respecto a pero es increíble, y vuelvo a repetir, yo no salgo de mi asombro de que haya personas en todas partes que se pronuncien hoy a favor de la matanza de niños. ¿Cuáles son los motivos que tienen? Bueno, yo escuché algunos, usted quizás ha escuchado otros. Pero ¿cuáles son las razones que tienen? Una de las razones es que es una cuestión de libertad, que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Pero quiero decirte algo, un bebé no es el cuerpo de la madre, es otro cuerpo. Dicen, otro argumento es que las mujeres no deberían ser víctimas de los hombres. Acostarse con un hombre no significa ser víctima de un hombre. Otros dicen, bueno, el niño podría tener algún defecto genético, podría tener un problema y esto no le daría una buena calidad de vida. Entonces, pudiendo prever que el niño no tenga una buena calidad de vida, entonces es mejor asesinarlo. Ahora, si nosotros pensamos bien, todos nosotros somos defectuosos. Solamente es una cuestión de grado. Algunos toman como argumento es que deben hacerse algunos abortos eugenésicos para quitar algunos defectos de nacimiento, porque esto trae muchos costos a la sociedad y muchos problemas a la sociedad. Y como le decía antes, y por cierto, o sea, todo esto que se está proponiendo, si usted cree que puede mantenerse al margen de esta discusión, todo esto se propone esperando que cada uno de nosotros pongamos dinero de nuestros impuestos para pagarlo. Bueno, los delincuentes de nuestra historia han sido procesados con éxito por matar niños, a veces en un ataque, a veces atacando a una mujer embarazada. Cuando muere un niño, la persona que tiene responsabilidad es condenada por esto. Una persona puede ser procesada por matar a un bebé, por ejemplo, si va a un robo y de repente dispara y mata a una mujer embarazada, ese delincuente que mató a la mamá y por consecuencia también el niño muere, va a pagar por haber matado a ese niño en el útero. Es responsable, va a ser condenado por ese delito. Pero una mamá que mata a su propio hijo en el vientre no sería condenada. La pregunta ¿es una vida? La gran discusión, ¿no? ¿Un embrión es una vida? ¿Un feto es una vida? La genética dice que hay un hilo molecular que se llama ADN que tiene 23 pares de cromosomas. Esto es algo técnico, pero la idea es que cuando un niño es fecundado, hay 23 pares de cromosomas de la mamá y 23 pares de cromosomas del papá.
Si usted lo estiraría, sería como un hilo de 1 metro cada uno. Se unen, son tejidos entre sí, y a partir de que son tejidos, en el mismo momento que los ADN se entrecruzan, dar lugar a una nueva persona. A los 2 meses de la edad, ese ser humano tiene más o menos 1 pulgar de longitud. Ya se ve su cabeza, está todo allí, las manos, los pies, la cabeza, los órganos, el cerebro. En la 4ª semana hay conciencia, su corazón está latiendo, ya se pueden detectar las huellas dactilares, su corazón late entre 150 y 170 pulsaciones por minuto. Después de la fecundación, ya ha aparecido un ser humano. No es una cuestión de gusto ni es una cuestión de opinión. La ciencia establece que a partir de la fecundación, lo que está en el vientre humano no es una cosa, es un ser humano. Es una persona. Entonces, para que entendamos, esta es la escena de lo que estamos hablando. El resultado de lo que están proponiendo hacer es asesinar a personas. Y ahora es algo por lo que tú puedes votar o dar tu apoyo, por hacer o no hacer. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Y vamos a ver por lo menos 5 cosas que la Biblia afirma. Número 1. La concepción no es un acto humano. La concepción es un acto divino. La concepción es un acto de Dios. Dios crea personalmente cada vida. Salmo 127:3. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Si usted lo lee en la Biblia de las Américas, dice regalo de Dios, don de Dios. Los hijos son un don de Dios, los hijos son un regalo de Dios. Si usted quiere anotar los versículos, voy a nombrar algunos versículos rápidamente para que nosotros podamos ver el contraste de esto, que Dios es el autor de la vida, que la procreación es un acto de Dios. Génesis 20:18 dice: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. O sea, es decir, que Dios en su soberana voluntad había decidido que no nazca ningún niño. Dios lo decidió. Y como Dios decidió cerrar la matriz, eso ocurrió. El Señor puede cerrar el útero de una mujer para que no fecunde. Encontramos lo mismo en Génesis 16:2. Dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya sabes que Jehová me ha hecho estéril. ¿Quién la había hecho estéril? Dios, Jehová. Primera de Samuel 1:5. Y esto es con respecto a Ana. Dice: Jehová no le había concedido tener hijos. Y lo dice 2 veces más en el versículo 6. Jehová fue el que no le concedió tener hijos. Fue Dios. Y en el sentido contrapuesto, o sea que, entendiendo así como Dios cierra, es también Dios el que abre el útero, el que permite la vida. Dice en Génesis 17, el versículo 16, Dios dijo a Abraham: la bendeciré, también te daré un hijo de ella, y ella será madre de naciones. ¿Quién le iba a dar un hijo? Dios. Y dice y el Señor que había cerrado el vientre de Sara en su momento,
lo abrió, Génesis 21:2, y dice, y Sara concebió y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. El Señor le hizo la promesa a Abraham que iba a tener un hijo, estableció el tiempo cuando ese niño iba a venir, Dios abrió el útero de su esposa y concibieron un hijo. Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ella concibió, tuvo un hijo porque Dios le permitió concebir. El Señor fue el que creó vida en ella. Primera de Samuel, está ahí, Primera de Samuel, el capítulo 1, está la historia, recuerdan, de Ana y su hijo Samuel. El versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Ella lo pidió al Señor, el Señor le respondió dándole un hijo. En Ruth, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Esto es un eufemismo, para decir que tuvieron relaciones sexuales. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Fue Dios. El Señor le dio la concepción de ese hijo. O sea, lo que quiero decirles y mostrarles a través de estos versículos bíblicos, que la Biblia afirma claramente que la concepción de un niño es la obra de Dios. Y lo más maravilloso de esto, hermanos, que no es una obra impersonal. O sea, no es que Dios echó el mundo a andar y abrieron. Algunas personas cuando le preguntamos acerca de si va a tener más hijos, y decimos, ¿y usted? A veces tienen varios hijos, y le preguntamos, ¿usted va a tener hijos? No, ya cerramos la fábrica. ¿No? ¿Lo escuchó eso? Como si nosotros fabricáramos los hijos. Y algunas personas tienen esa idea, ¿no? La idea de que, bueno, es como una fábrica que salen, Dios ni siquiera sabe ni cuenta cuántos van saliendo, es que salen y así va el mundo. No, no es así. Dios es personal con cada vida. Dios es el alfarero. Dios es el que entreteje los tejidos del ADN. Es el gran tejedor, es el gran alfarero. Él es el que está íntimamente relacionado con la creación de un niño en el vientre de su madre. Mire lo que dice el Salmo 139. Bueno, el Salmo 139, en los primeros 6 versículos, el salmista nos habla sobre la omnisciencia de Dios, o sea que Dios lo sabe todo. Dios está en un nivel de conocimiento que nos asombra. O sea, dice el salmista, yo no lo puedo entender. Tampoco nosotros podemos entender, ¿no?, tan profundidad de conocimiento del Señor. Luego de los versículos 7 al 12, ahora habla de la omnipresencia de Dios. O sea, que nadie puede escapar a la presencia de Dios. Tú no puedes irte a un lugar donde digas, aquí no está el Señor. Donde subas, donde bajes, donde te escapes, Dios está. No hay un lugar en el planeta, no hay un lugar en la historia, no hay un lugar en el tiempo donde Dios no esté. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Y luego, en el versículo 13, el salmista se mueve, digamos, al principio de esta cuestión y habla acerca de este Dios personal, diciendo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Lo que está diciendo aquí el salmista es, tú fuiste el que formaste mis órganos. Tú mismo fuiste Dios, que con tus manos fuiste dando forma a cada uno de mis órganos.
Tú formaste mis partes internas. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Tú fuiste el gran hacedor. Tú fuiste el Dios amoroso, personal y detallista. Y con tus propias manos tallaste mi cuerpo, mis entrañas, mis órganos. Me tejiste. El versículo 14 dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, el salmista dice, es impresionante pensar lo que has hecho. Sé, Señor, lo que me hiciste. Sé, Señor, cómo me formaste. Sé de cada detalle que tuviste conmigo. Y luego se vuelve quizás un poco más técnico y dice en el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Huesos, músculos, tendones, ligamentos, conexiones nerviosas, toda la estructura. Dios estaba al tanto de todo. Él dice, cuando fui hecho en lo secreto y hábilmente forjado en las profundidades de la tierra. Este hablar de profundidades de la tierra es un eufemismo para hablar del útero de la madre. Tú allí en el útero de mi madre estuviste formándome en un lugar escondido, en un lugar secreto. Y el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Embrión es una palabra hebrea que significa algo que va a ser desplegado. El salmista dice, cuando yo solamente era una masa genética, cuando yo simplemente era un embrión allí en fecundación, antes de ser desarrollado, antes de que comenzara a desarrollarme, tú me viste y escribiste en tu libro lo que todo iba a tener luego su propio lugar. Tú me vistes. Este es nuestro Dios, es un Dios personal, íntimamente involucrado en las primeras etapas de la vida. Allí, inmediatamente, cuando el óvulo y el espermatozoides se juntan, allí cuando los ADNs aparecen, el Señor empieza a entretejer cada órgano, está allí Dios relacionado. Dios no está ajeno a eso, no, las manos de Dios están allí. Dios mismo involucrado en esto. Dios no nos está mirando como simplemente un tablero de fábrica donde dice salieron 30, salieron 50, vamos con una producción de 7.000. No, no es así. No es una fábrica. No. Es nuestro Dios amoroso, personal. Él en cada detalle de ese pequeño embrión, ayudándolo, desarrollándolo. Dios ve en lo profundo de nosotros y Él nos ha conocido íntimamente desde la concepción. Es por eso que dice en el versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Dios conoce íntimamente todo acerca de cada uno de nosotros. Desde ahora no, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios nos hizo así porque fue su voluntad. Cada persona fue concebida de acuerdo a su propio diseño. No somos un animal, no somos un accidente biológico, no somos una cosa biológica dentro de algo que luego nos convertimos en una persona. Sí, ok, no, es algo que, no sé, es una cosa así, luego va a ser una persona. No, somos una persona desde el primer segundo, desde el primer momento. Usted es una creación
de Dios, hecha por Dios. De una forma de pensar, somos inmortales. Cada niño es inmortal. Esto es que somos una vida que vivirá eternamente. No vivimos desde la eternidad, pero desde el comienzo de nuestra existencia viviremos. Aun cuando partamos de este mundo, todas nuestras vidas continuarán en la eternidad. En ese sentido, somos inmortales. Cada niño que fue fecundado en el vientre es una persona, y esa es una vida inmortal. Encontraremos ese niño en el cielo. Manaos es una gaseosa. Manoa, agua puede ser. Me seca la boca. Manoa, que es el padre de Sansón. Muchísimas gracias. Y su esposa en Jueces 13:3, ella recibe la visita de un ángel y el ángel le dice: eres estéril y no puedes tener un hijo. Y le dice: pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ese hijo fue Sansón. ¿Sabe por qué tienen las personas hijos? Porque Dios se los crea en el vientre. No importa si estás casado. Muchas gracias. Si estás teniendo relaciones con alguien de forma ocasional, si fuiste violado, si la concepción es producto de un insecto, eso no cambia. Es Dios el que crea. Dios es el que crea a ese ser humano en el vientre. Job entendió esto. Y él dice en el capítulo 10, en el versículo 8, tus manos me formaron y me hicieron. El versículo 9 dice, acuérdate ahora que me has modelado como a barro. Y el versículo 11 dice, no me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones. Versículo 12, vida y misericordia me has concedido y tu cuidado ha guardado mi espíritu. ¿Qué es lo que dice Job? Dios, tú eres el que me ha guardado con vida en el útero. Tú me guardaste. Y lo dice nuevamente en el capítulo 31, el versículo 15, y lo dice nuevamente en el capítulo 33, versículo 4. ¿Recuerda las palabras de Jeremías? Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, antes que me formase, o sea, es Dios el que me formó. Dice, antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Es Dios el que dice, yo te formé en el vientre. ¿Puede Dios tener ya un propósito con un embrión? Cristo fue un embrión. Usted dice, pero bueno, ¿y si el bebé está deformado? ¿Eso es un regalo de Dios? Vuelvo a recordarle, todos somos deformados, es una cuestión de proporción nada más. Éxodo 4:11 dice, el Señor le dijo a Moisés, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién es el que hizo al mudo o al sordo o al ciego? ¿No soy yo? Dice el Señor. En el capítulo 9 del Evangelio, Jesús, ¿recuerdan esta historia del hombre ciego? Y los discípulos le preguntan por qué había nacido ciego. Y el Señor le dice, este hombre nació ciego para la gloria de Dios.
Esta historia creo que se las comenté alguna vez. Un matrimonio aquí en la iglesia, hace mucho tiempo. Ellos tenían un hijo que estaba parapléjico. Era un matrimonio joven y traían a cada reunión su hijo en una silla especial. Él solamente podía mover sus ojos y tratar de comunicarse. Era una situación difícil para esos papás. En un momento ellos me preguntaron, me dijeron, pastor, ¿esto no es un castigo de Dios? ¿Podemos ver esta situación como una bendición de parte de Dios? Y yo le dije, sí, sin duda que sí. Porque cuando Dios eligió que ese niño nazca, eligió dónde iba a nacer. Y Él decidió que naciera en un hogar cristiano, donde le cuidaran y le amaran y le protegieran. Cada persona que nace en este mundo es para la gloria de Dios. Y Dios lo decide así. No cambia en nada el hecho de que alguien pueda nacer con dificultades. Es una obra de Dios. Y el aborto es un ataque contra Dios mismo. Segunda cosa. La primera cosa es que cada concepción es una creación, es un acto de Dios. En segundo lugar, cada persona creada está creada a la imagen de Dios. Génesis 1, un versículo clave, dice, Dios hizo el hombre a su imagen. Pero cuando vemos en Santiago, el capítulo 13, el versículo 9, hay una afirmación que nos llama la atención, porque hablando acerca de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. O sea, es mejor que tengas cuidado cómo tratas a los hombres, no porque son hombres en sí, sino porque los hombres, particularmente los hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, están hechos a imagen de Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, es que obviamente cada uno de nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, no en el sentido de que tenemos atributos que solamente Dios tiene, como por ejemplo la eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia, bueno, tú lo sabes, los atributos de Dios. Pero sí, en cierto sentido, tenemos atributos de Dios en cuanto a nuestras relaciones. Dios es un Dios relacional, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos atributos son atributos que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Esos son atributos que se nos han transferido a cada uno de nosotros. Y eso, por supuesto, es que hace la vida, o que la vida sea realmente vida. Podemos amar, podemos odiar, podemos entender, podemos sentir, podemos pensar, podemos elegir, podemos actuar. Todas estas cosas nos fueron dadas como atributos, como imagen, como algo que recibimos de parte de Dios. ¿Por qué la pena de muerte es establecida en Génesis 9:6 a aquellos que matan a una persona? Y no a un perro, y no a un ave, y no a un animal. ¿Por qué alguien debe morir cuando mata a un ser humano? Porque el ser humano está hecho a imagen de Dios. Génesis 9:6, porque Él fue creado a imagen de Dios. Cuando matas a una persona, deberíamos pagar con nuestra vida. La pena capital por asesinato, que es lo que implica este versículo, que el mismo Señor Jesús la sostiene, porque recuerdan en el Nuevo Testamento cuando los romanos vinieron a arrestar al Señor Jesús, Pedro sacó su espada y el Señor le dijo, cuidado Pedro, porque el que espada mata, a espada muere. Ojo por ojo, diente por diente. El que mata a una persona debe pagar también con su propia vida. En otras palabras, el Señor afirma la ley capital. Si quitas la vida a una persona, no a un animal, no a las ballenas azules del continente asiático, qué sé yo, o a
No, tú puedes matar a una ballena y te la puedes comer, pero si tú matas a un hombre, si tú matas a una persona, eres un asesino. ¿Y por qué es esto? Bueno, debido a lo sagrado de la vida. Estás matando a una persona que es a imagen de Dios. Y cada vida es creada por Dios y es creada a su imagen para llevar su imagen. El tercer lugar, cada creación es objeto especial de amor de nuestro Dios. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que un bebé está 9 meses en la panza de la mamá? ¿Por qué crees que está en ese lugar protegido? Cuidado. Ese es el lugar, o debería ser el lugar más seguro en el cual un ser humano pudiera desarrollarse. El útero de su madre. Ahora imagínense a las madres como criminales de sus propios hijos. Dios no quiere que nos burlemos de los pobres. Dios no quiere que seamos indiferentes a los débiles ni a los indefensos. Dios condena si tú estás burlándote de aquellas personas indefensas. Imagínate si tú le quieres hacer daño a las personas más indefensas en este mundo, que son las que están en el vientre de su madre. Jesús mismo dijo, permitan que los pequeños vengan a mí y no se los privan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los tomó en sus brazos y los bendijo. En el capítulo 21 de Éxodo, esto es algo que vimos en algún momento también, hay allí una escena donde hay una escena de violencia donde está involucrada una mujer embarazada. Y aquí vamos a verlo esto, Éxodo 21, 22. Dice, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si alguno riñere e hiciere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dice, si tú hirieres a una mujer embarazada y el niño que está en el vientre muere, tú deberás pagar por ese niño. ¿Por qué? Porque el Señor establece que pagarás vida por vida. Es decir, es claro, cómo Dios ve al niño que está dentro de ese útero como una vida, como un alma, es una persona. Y si tú matas a una persona, según la ley del talión, deberías pagar con tu propia vida. ¿Por qué estas personas que están al favor del aborto están tan preocupadas por lo que le pasa a los gatos, a las aves y a los insectos? Es cinismo. Lo que las Escrituras nos enseñan es, primero, que la concepción es un acto de Dios, que cada persona está hecha a imagen de Dios, que cada persona está en un cuidado especial de Dios. Y obviamente que debemos tratarlo con cuidado y con compasión. Cuarto punto, Dios condena a los asesinos. Es la voluntad de Dios que los asesinos sean condenados. No matarás.
Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Recuerdan cuando Rubén y sus hermanos vendieron a José como esclavo, allí en Génesis 42? Tan pronto como él se fue, Rubén dijo esto: ahora hay que rendir cuenta por su sangre. ¿Recuerdan cuando Caín mató a Abel? ¿Qué es lo que ocurrió? Dice que la sangre de Abel clamaba por venganza. Usted pasa por todo el Antiguo Testamento, encuentra en Levítico, en Josué, en Samuel, en Reyes, en Ezequiel, todo tipo de comentarios sobre la culpabilidad del derramamiento de sangre. Que la sangre de los que fueron sacrificados claman por venganza a Dios. Y esta obviamente es la difícil situación en la que se encuentra nuestro país. Somos simplemente otro país en camino de lo que hicieron otras naciones y que fueron castigadas por esto. Estas personas que tratan de impulsar estas leyes están impulsando a nuestra nación a un juicio seguro, a crear un mar de sangre que clamará por venganza delante de Dios. Y no creo que nada muestre tan claramente la declinación de la sociedad, de la inmoralidad en el mundo, que precisamente que haya personas que deseen matar a niños en el vientre de sus madres. Es horrible y es muy difícil pensar que nos convirtamos en una nación de asesinos, de gente que derrama la sangre de inocentes. Número 5, y voy terminando. La maravillosa gracia de Dios salva y redime a los bebés asesinados. Dios de toda manera salva, de toda manera salva, redime a estos bebés. No es que se pierden, Dios los redime. Pero eso no significa que el asesino no tenga culpa. O sea, es como querer felicitar entonces a Judas porque entregó a Jesús. Porque Jesús fue nuestro Salvador. Jesús fue nuestro Salvador. Pero Judas tuvo su paga. O sea, no debemos felicitar a los romanos porque hicieron una cruz, ni a los judíos por entregar a Jesús y crucificarlo. Jesús es nuestro Salvador, pero ellos tendrán la responsabilidad de haber hecho esto. Es la gracia de Dios la que prevalece sobre el pecado. Es la gracia suprema de Dios la que al final de todas maneras redime a los niños asesinados. Mira lo que dice Salmo 22:9. El salmista dice: porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué declaración, ¿no? El salmista sabe que perteneció a Dios desde que estaba en el vientre de su madre. Tú eres mi Dios. ¿Desde cuándo? Desde que estuve en el vientre de mi mamá. Y es por eso que cuando un bebé muere, y lo vemos en el caso de David, en 2 de Samuel 12:23, él dice con respecto a su bebé que había muerto, dice: yo no iré a él, pero él volverá a mí. La gracia de Dios redime a los pequeños, Él los lleva a su gloria. Dios en su gracia redime a los que han sido masacrados, pero responsabiliza a los responsables de estos asesinatos. Final, y esto es muy importante. Hay perdón por este pecado. Como cualquier otro pecado, hay perdón. Usted dice, pero no. Para alguien que aborta no debería haber perdón, porque ese pecado no tiene perdón. Todos los pecados son perdonados si estás en Cristo. Todos. Y si alguien se
se siente que de alguna manera puede sentirse superior porque no es un asesino, porque no ha hecho un aborto, quiero decirte que el Señor Jesucristo nos dijo que si tú odias a una persona, eres un asesino. Si odias a alguien, dijo el Señor en el Sermón del Monte, eres tan malo como un asesino. Esto es, hermano, para que nadie se sienta arrogante y diga, no, yo no he matado a ningún bebé. Pero si has odiado a alguien, eres un asesino en tu corazón. Dios puede perdonar el asesinato. Y si no cree, pregúntele al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un asesino, era un perseguidor de la iglesia. Y sin embargo el Señor le perdonó y lo usó. Yo pensaba en estos días, hermanos, de cuán importante es para cada uno de nosotros como iglesia. A veces utilizamos nuestra influencia sobre otras personas para cosas tan superficiales. A veces utilizamos los muros de nuestro Facebook para publicar cosas que no tienen sentido. Y yo creo que en este tiempo la iglesia debe estar en oración. La iglesia debe orar para que esto no se apruebe en nuestra nación. La iglesia de Cristo debe estar del lado de Cristo. Nosotros debemos dar gloria al nombre de Dios. Y debemos usar nuestras influencias y debemos usar nuestros recursos para que se sepa que no estamos de acuerdo ni participaremos en estas cosas. Y que Dios nos permita, hermanos, en este tiempo, ser una voz, fuera de hablar de política, pero ser una voz de aquellos que se oponen a que esto sea legalizado en nuestro país. Y recuerda que en este país votamos tantas veces. A veces cuando les preguntamos, a mí me gusta preguntarle a las personas por quién votan. Seguramente te lo pregunté. O cuando venga una elección te voy a preguntar, ¿por quién vas a votar? No te digo que votes a uno y otro, por mí vota quien quiera. Pero después le pregunto si saben cuál es la plataforma de esas personas a las que están votando. Si saben que esas personas te están promoviendo el aborto. Si saben si esas personas están promoviendo la inmoralidad en nuestra nación. Y la segunda pregunta es, ¿por qué apoyan a ese tipo de personas? Oramos. Padre, ayúdanos a defender lo correcto, a defender la verdad. Ayúdanos a ser sal y luz en esta iglesia, en esta tierra. Ser un testimonio, Señor, de justicia en un mundo que es tan injusto. Ayúdanos también a mirar a estas personas que están haciendo, Señor, estos males. Tener una mirada como tuvo Jeremías, no una mirada de odio, sino tener una mirada de compasión a este pueblo que es pecaminoso y mirarlo con tristeza, no con odio.